Continuamos esta tercera jornada de la 16ª edición del Coloquio Internacional de Jazz Leonardo Acosta In Memoriam. En esta ocasión para versar sobre el scat como recurso de interpretación vocal en el jazz. Y me acompañan dos músicos muy queridos, exponentes de primera del movimiento jazzístico cubano, consagrado de jóvenes generaciones, el maestro Bobby Carcassés y Jacek Manzano. Sean muy bienvenidos los dos. Qué bueno tenerlos por acá. Gracias, igualmente. Maestro, si hablamos del scat en el jazz, se impone que hagamos un poquitico de historia y sobre todo que hablemos de conceptos. ¿Qué se entiende por scat? ¿Qué es el scat? ¿Y a quién se considera al precursor de este recurso en la historia del jazz? Bueno, dicen que Louis Armstrong en un concierto se le olvidó la letra y por supuesto tenía que seguir cantando, y lo que hizo fue scat, llenó ese espacio con una fraseología, una onomatopeya, que es la que caracteriza al scat. Es un lenguaje, y eso es la historia del jazz en los Estados Unidos. Ahora, la historia del scat. El scat en Cuba es muy importante. Hablar de Francisco Fellowes, el gran Fellowes, que se ha hecho un documental sobre la vida de él, y Amado Borcelá, Guapachá. Se habla de que Dandy Crawford también hacía unas improvisaciones vocales muy en bossa nova, en zambas, y esas cosas que eran de esa época. Y el scat tiene la característica fundamental, es que es un instrumento, la voz es un instrumento, no un instrumento más, porque se supone que la voz es el más divino de todos los instrumentos, pero sí, como tiene la posibilidad de expresar no solamente sonidos, sino también imágenes con las palabras, pues entonces, para no decir palabras, se ha inventado una serie de formas de cantar. Algunos que imitan la guitarra, otros la trompeta, otros el saxofón, y en definitiva también hay personas que hacen, por ejemplo, nada más que esa forma. En el caso mío, que fue el mismo caso de Fellowes, incorporar todos los elementos africanos, afrocubanos, como son los batá, pensando en la Columbia, en el jambú, en la bacuá, en la santería, en todas esas cosas, enriquece mucho más el scat. Estos son elementos que nos permitirían decir que existe entonces un estilo cubano de interpretación del scat. O sea, una manera de interpretar el scat cubano. Fellowes fue el precursor porque fue primero que todos nosotros. Ya. Y en el caso mío, yo lo que hice fue precisamente buscar más velocidad, porque me di cuenta que los instrumentistas, los músicos de instrumentos, cada vez se buscan más el virtuosismo para poder expresar más y decir cosas más intrincadas, más complicadas. Entonces lo que hice fue aplicarlo en mi instrumento. Pero, por ejemplo, yo toco el fliscorno, porque yo cogí el fliscorno a los 29 años, y no soy virtuoso en el fliscorno, ni mucho menos, ni en el piano, ni en el bajo. En las tumbadoras sí. Tumbadoras, yo puedo tocar la tumbadora en cualquier momento y con cualquiera, puedo compartir con cualquiera. Pero la voz sí, yo me formé con profesores de canto, como José Ojeda, Marcelino de Llano, soy La Galvez, y tengo el dominio de mi aparato vocal. Y me siento muy desenfadado cuando subo a escena y voy a improvisar vocal, porque ese es mi instrumento. Claro que sí. Y además he hecho un trabajo, igual que el estudio de la clave, que llevo toda la vida estudiándome la clave. He hecho un estudio sobre el scat vocal, que es mi forma de expresarme más cómodo. Usted acaba de decir scat vocal, hay quien dice scat singing. Son diferentes maneras para referirse al mismo fenómeno, ¿verdad? Sí. Yo quiero, ya sé, que tú me comentes, en Cuba vale la pena que mencionemos, es justo, que son varios los intérpretes que han asumido, si bien no son muchos, ya de esto hemos hablado en otras ocasiones usted y yo, maestro, sí podemos mencionar algunos exponentes que han asumido esta manera o este recurso para desarrollarse dentro de la interpretación vocal en el jazz. Citamos, por ejemplo, a Mayra Caridad Valdés, tenemos a Bellita Expósito también, de la más joven generación de Aimee Arocena, tenemos a Azule Guerra. Azule la tenemos también junto a nosotros acá en este panel, nos llega por vía online, gracias al internet.
y Daimé Rosena también, pero bueno, vamos a escuchar un momentico a Zule, a ver qué Zule tiene que decirnos Zule sobre el scat. El scat singing es un estilo de improvisación vocal cuya principal característica es la creación de frases o ideas musicales mediante el uso de onomatopeyas o palabras que no tienen un significado en concreto. En los inicios se utilizaba también para mimificar o imitar instrumentos musicales, pero ya luego a partir de los años 30 se empezó a utilizar como un método bastante recurrente dentro de la improvisación en el género jazzístico, principalmente por vocalistas y por instrumentistas también. Maestros del scat, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Chet Baker, crearon y sentaron las bases para darle forma o darle un fundamento a lo que es el scat singing. A lo largo de toda la historia del jazz y toda su evolución desde el swing, pasando por el bebop, el estilo cool, hasta los géneros más contemporáneos, se ha visto que el scat también se ha modificado y su modo de hacer cada vez se independiza más de sus inicios. Si bien la imitación de instrumentos como la trompeta, el saxofón, la guitarra, el contrabajo, de cierta forma acompañan la dicción del scat, cada vez se va incorporando más recursos vocales propios de la voz y también la dicción propia del lenguaje de las personas que están improvisando utilizando este estilo. Regresamos entonces, ya sé, me encantaría ahora que me comentaras cómo llegas tú. Fíjate, hay una línea de continuidad. Ya nos decía el maestro Bobby que se reconoce como el precursor de este estilo Louis Armstrong. Y Louis Armstrong, bueno, todos saben que era uno de los mejores trompetistas, intérprete del flip corno también. Bobby igualmente se desempeña, amén de que es multiinstrumentista, pues también se desempeña como su instrumento líder, ¿verdad, maestro? Y en tu caso, pues igual eres como la continuidad ya en estas generaciones. Coméntame cómo llegas. Yo soy un poco la continuidad de Bobby Carcassonne. Si tendría que mencionar una entrevista futura, tendría que mencionar la gran influencia que tengo de Bobby, porque a partir de los 13 o 14 años tuve la oportunidad de empezar a lidiar con la música profesional de Bobby. Y gracias a él que me dio la oportunidad, digamos que él fue quien me introdujo en el mundo del jazz. De hecho, esa es la realidad, ¿no? Gracias a él soy jazzista y eso es un agradecimiento eterno que voy a siempre a sentir con el maestro. Y es una gran suerte estar ahora compartiendo acá y hablando sobre la cuestión del scat. Estoy en total concordancia con Bobby de que el scat, primero, la voz es un instrumento divino. Yo pienso que ahora, un poco volcado hacia la música clásica y volcado hacia los orígenes, por ejemplo, la música barroca, la improvisación vocal siempre existió. Y como dice el maestro, siempre ha habido una correlación entre lo que es la imitación de un instrumento, en este caso instrumento de viento, también podría ser un instrumento de cuerda, de la voz hacia el instrumento y del instrumento hacia la voz. Eso es tan importante para el trompetista que estudia y que cultiva la música barroca, a poder imitar la voz, todas sus dinámicas, todas sus diferentes coloraturas, apoyaturas, no sé, diferentes recursos también que existen, que son propios de la voz. Como la voz también imita instrumentos como la trompeta, como el oboe, como la flauta, que era tan importante, la flauta dulce en aquella época. Yo pienso que una cosa fundamental, acabo de decir, es la intimidad que se logra con la voz. La voz es lo primero, es el medio que tenemos todos para comunicarnos. Y eso es una cosa importante para el músico y sobre todo para el jazzista. Yo pienso que cada improvisador es potencialmente un escatero, no sé si se podría decir, un escatista. Y he visto, por ejemplo, en los ensayos de músicos, como ellos dicen, mira, yo quiero que haga mambo, así, entonces, cosas así como a la hora de plantear ideas musicales, el scat es una cosa que está ahí natural. El scat, me refiero a ese, tú sabes, ese intento de decir esto suena así, ¿no? ¿Por qué? Porque el jazz,
muchas de las articulaciones del jazz yo creo que han nacido un poco y están muy relacionadas y no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, a los creadores de bebop. Y en este caso Dizzy Gillespie, que también hacía scat. Sí. Muchos trompetistas, Roy Fíjate que hay una Hargrove. afiliación muy fuerte entre los trompetistas y Exacto. el scat, ¿verdad? Y en el bebop, por ejemplo, ese tipo de cosas ya se desarrolló en el bebop, ¿no? Entonces ese lenguaje bebop, si suena hasta como scat, bebop, bebop, sub bebop, stop bebop, sub bebop, stop bebop, sub bebop, ese tipo de cosas, bueno, la música de Dizzy Gillespie lo dice. Muchos trompetistas, creo que es algo bastante recurrente en instrumentistas de viento. Exacto. Es increíble, ¿no? Pero en instrumentistas de viento les gusta. James Moody, que es James el bonito. Moody, que tuve la gran suerte de recibir una clase magistral cuando estudié en los Estados Unidos. Músicos así impresionantes que viven el scat. Entonces, yo creo, ya para concluir un poco mi idea, es que la voz y el scat es como la misma esencia de la improvisación. Y es algo que sentimos, aunque algunos tenemos la posibilidad de desarrollarlo por voluntad propia, por deseo, y otros simplemente lo sentimos y lo escuchamos internamente. El scat es eso, un poco la voz interna. Maestro, cuando se escatea siempre se está improvisando. Sí. No hay scats preparados, digamos, como un fragmento musical, una obra que se escribe, una partitura. En el scat no Bueno, sucede mira, eso. Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, son las dos mujeres, los monstruos de la improvisación. Aquí estaba Maggie Carlet, una vez ella se aprendió un solo de Ella Fitzgerald y ella lo hacía de memoria, así todas las notas y todas las articulaciones vocales que hacía. Pero en realidad nosotros salimos a improvisar igual que un instrumento cualquiera. Sobre la improvisación, yo te puedo decir que hay muchas personas que piensan que el músico sale a la pista a improvisar al 100%. Y eso no es así. La improvisación se estudia también, como uno va a articular, porque date cuenta que si en la música sinfónica un minuto de música puede llevarte horas, días y hasta meses, ya un minuto es un minuto. Eso lo dice Vileo. ¿Y cuál es la cosa? Que si tú te vas a jugar la vida y vas a proponer una música con todas las articulaciones, toda la dinámica y todas las notas y de todas las atmósferas que tiene una obra elaborada con todo el tiempo, y tú vas a proponer, tienes que estudiar cómo vas a entrarle a eso, Claro. cómo vas a prepararlo. Y yo también lo hago. Entonces, lo que hay es que cuando uno va a improvisar, uno tiene que ir preparado como haber preparado cualquier otro músico. Y sobre todo que la voz de entrada es el único instrumento que está dentro del ser humano, dentro. O sea, todos los instrumentos se llevan en la mano con clavijas, con teclas, con pistones, con no sé qué, pero el instrumento vocal dentro de la faringe es una cosa milagrosa y un misterio. Pero cuando uno se para a improvisar y tiene recursos, porque yo te digo, yo he tenido que estudiar eso, y tú tienes recursos, tú no tienes ni que pensar cuáles son las articulaciones que tú vas a usar, porque incluso hay un teclado ahora Eso de rock, fluye de manera natural, ¿verdad? que es ska, y lo tocas así, lo tocas en acorde, así. Para que sea scat siempre el recurso al que se acude es a la onomatopeya. Sí. Siempre son sonidos onomatopeyos, ¿verdad? Ya. Maestro, ¿cómo usted me ilustraría esa manera tan personal de realizar el scat a lo cubano? Porque hay mucho de percusión involucrado en ese estilo, ¿verdad? Sí, el problema es que, el problema no, la ventaja que tenemos es que cuando tú estás elaborando una frase, Ajá. la batería y la tumbadora y todos los instrumentos de percusión te ayudan
a hacer los breaks, ¿entiendes? Por ejemplo, esa es la forma, pero puede hacer. Es la forma. Y en tu caso, ya sé, ¿de quién te nutres? ¿Quiénes son tus referentes más importantes o cuáles son esas principales maneras de hacer el scat? Creo que, como ya bien le dije, todo parte un poco de como yo veo la música. De hecho, en el scat muchas veces yo digo hasta las notas musicales. Sol, mi, fa, la, sol, fa, mi, re, mi, así, re, do, al, llevo. Es como decir la sostenido, así, re, do. Entonces yo tengo mi forma de decir los sostenidos y los bemoles. Es como me suena en mi mente. Es una cosa muy, digamos, empírica, es como intuitiva, más bien. Y no, bueno, pues el profesional del scat es Bobby. Todavía no he desarrollado la cuestión de dedicarme a la percusión. Más bien he estado siempre, me he enfocado mucho más en las armonías. En todo lo mismo que hago, el lenguaje de la trompeta, tratar de llevarlo al scat. Entonces, como meterme en cuestiones más intrínsecas dentro de los mismos outsides de la improvisación, es como que es una cosa que me ha ayudado mucho, y lo digo sin modestia, es que he tenido siempre buen oído musical, y eso fue por una de las razones que pude estudiar música y me aceptaron en la escuela, porque tenía muy buen oído, y creo que eso es importantísimo para cantar. ¿Y en la práctica lo haces también alternándolo con el fliscorno? A veces en mis shows hay un momento de necesidad de cantar, entonces tengo mis temas así preferidos. A veces me gusta cantar en inglés y, por ejemplo, tengo este tema que es For All We Know. For all we know, we may never meet again. Before you go, make this moment sweet again. We want to tonight. Y lo digo con mi muy mala voz, ¿entiendes? Until the last minute I hold out my hands, all my heart will be in it. Entonces me pongo a tratar de hacerme Frank Sinatra de una manera que no me sale del todo. Pero lo interesante de eso es que el público siempre lo agradece, porque sabe que no eres cantante, pero que tienes la sensibilidad y la entonación, y de vez en cuando algún par de cosas te salen así muy bonitas, así, porque salen así de casualidad, yo no sé por qué, es algo que se siente, ¿no? Yo creo que si me dedicara a estudiarlo en sí, pues yo no me considero un scatista, ni siquiera sé decir eso, profesional. Es una cosa que he implementado por la experiencia que tengo de haber visto a Bobby, por la experiencia que tengo de haber visto a otros jazzistas que tampoco son profesionales cantantes, y sé que es una cuestión dentro de la música que es espectacular, que la gente agradece, y me he encontrado haciendo scat en Francia en un concierto propio, y mira, voy a cantarle de Manicero, y así es como yo lo siento en la música cubana, y me pongo a quintearle y de repente me meto una tabla india en la cabeza. Y así pasan cosas así como un poco locas así en el escenario que yo pienso que tienen mucho más que ver con el arrojo a darse a la creatividad, ese valor que cobramos los improvisadores, como dice el maestro Bobby, que ha hecho una investigación súper interesante sobre eso, que es una cosa, es una forma de vida. Y tú estás en el escenario, está el público ahí y usted lo da todo y lo hace con todo lo que tiene, por decirlo así. No por un problema, simplemente es más que ese sentido del ego, del éxito, sino más bien esa interacción tan hermosa que se puede encontrar en un escenario con un público, ¿no? Claro que sí. Bobby, usted me comentaba que no eran muchos los intérpretes que hacen ska. ¿Es porque es muy difícil? Es difícil. Pero además, bueno, debo mencionar que el libro que yo estoy escribiendo sobre la improvisación en el jazz y en la música cubana es abriéndole pautas, dándole soluciones a las personas que quieren improvisar y no pueden, creen que no pueden, pero lo tienen latente, y le estoy dando las posibilidades de hacerlo. Claro. También doy, en el SCAT doy
una claridad de cómo entrarle al scat. Incluso tengo un ejercicio que yo inventé que se llama la frase eterna. Ajá. Y es con una sola respiración. Tratando, eso me surgió una vez escuchando a Herbie Hancock, que es un pianista de los mejores del mundo, tocando Summertime con Miles Davis. Hizo una frase larga así, fantástica, y le aplaudieron antes de terminar el coro. Yo le estaba aplaudiendo esa frase. Entonces el ejercicio consiste en coger un aire, la mayor cantidad de aire que pueda, sin forzar, porque siempre hay que dejar un poquito para la relajación. Ahí termino con el aire. ¿Cómo? Y entonces lo que trato es que no se me acabe la frase, es concatenarla con otra para hacer una frase larga. Eso, la persona que está estudiando para cómo hacer scat se ve forzado a la imaginación, a que trabaje más, a solucionar problemas y sobre todo a perder el miedo. El problema de la improvisación es que si tú quieres ser un improvisador tienes que perder el miedo. Claro. Porque la situación está basada en la concentración. Si tú estás concentrado verdaderamente, que es lo que yo hago en el libro, hacer una comparación entre un músico que está improvisando y un yogi que está meditando y está en estado de samadhi o en éxtasis o nirvana, como se le quiere llamar. El músico que está profundamente improvisando está metido totalmente, aunque está en comunión con sus músicos que le están dando el alimento del swing para que él descargue, pero él está también en otra dimensión. Porque el ser humano, hay muchas personas que piensan que el ser humano termina en el cuerpo y nosotros tenemos una comunicación con el espacio, con una serie de elementos que la inspiración funciona y se relaciona con eso y te da una serie de soluciones que después el propio músico, cuando oye la improvisación grabada, dice, se sorprende. Mira, y se sorprende. Es lo mágico de esa conexión. Bueno, les invito a ver qué piensa Zule, o qué nos dice Zule sobre su estilo de escatear, ¿verdad? O sea, su manera de asumir el scat. Vamos a ver. Personalmente me gusta crear mi propio método de improvisación vocal. Si bien no deja de ser scat singing, no creo que sea muy conservador a la forma original, sino que prefiero agarrarme de todo el background sonoro que me acompaña, y he aprendido mediante la escucha de múltiples vocalistas del flamenco, de la música india, de la música árabe, del mismo guaguancó, que tiene su forma de decir también en esas pequeñas improvisaciones que hacen antes de entrar ya en materia, como se dice al buen cubano. Y también escuchando mucho al maestro Bobby Carcassés, me di cuenta que él, que es un gran conocedor, ha sabido incorporar la esencia cubana, como es la rumba, la incorporación de las tumbadoras, la percusión cubana en sentido general, la clave, la síncopa y todo esto dentro de su modo de hacer el scat. Creo que en Cuba no existe una amplia gama de skatistas como para decir que hay un scat cubano o un modo de hacer el scat en Cuba. Aún puede ser un buen ejercicio para el futuro. No obstante, sí considero que entre nosotros, los que defendemos este estilo acá en Cuba, ya entre nosotros mismos hay diferencias, y también con el resto del mundo, como mismo las hay, entre los brasileños, los norteamericanos, otras personas de habla latina, los africanos, como el mismo Richard Bona, que ha incorporado todos esos recursos propios de su lenguaje a su forma de hacer el scat. Y creo que por todo lo dicho anteriormente tiene sentido y tiene lógica. Y considero, como nota ya más personal, que el soul y la bomba que uno le imprima a todo esto le va a dar la puntuación del más a esa forma particular de hacer scat.
Les agradezco muchísimo después de este testimonio de Zule. La presencia de ustedes, lamentablemente el tiempo se nos agota, es sumamente interesante, daría para muchísimo más, sobre todo si lográramos convocar acá a otros de los intérpretes cubanos que también han asumido el reto de pues incorporar. Existe una cosita que se me olvidó, porque me mencionó a mí como la persona que lo indujo a entrar en el jazz. Pero como yo creo en toda una serie de cosas de la vida, nuestra amistad viene de otras vidas anteriores, y para mí es un honor también que hayas tú elegido esta cosa de que estamos nosotros dos aquí, porque tenemos un trabajo conjunto desde que nos conocimos y hemos seguido con esa continuidad de trabajar juntos y hacer colaboraciones, y seguimos siendo hermanos, y él me enseña. Qué bonito. Cuando yo fui a Inglaterra recientemente, fui a él y le dije, mira, para que me veas cómo estoy, y entonces me dio una raza. Es un puente generacional que han trazado ambos, ¿verdad? Rápido, ¿se puede? Sí, claro. No, quiero agradecer también igual esta oportunidad, y creo que no podemos olvidar de que hemos hablado de esas influencias fuertes del scat, de la música norteamericana y esos que han hecho la introducción del scat dentro de la música cubana, pero creo que una gran parte de eso también lo hemos heredado de la rumba, porque también he escuchado dentro de esa improvisación rumbera, no solo son con palabras, también hay una serie de códigos, y creo que eso es una cosa que está es en esencia, intrínseco, dentro de la esencia del sentir cubano. Bueno, pues yo creo que lo que se impone ahora mismo es que terminemos con una ilustración de cómo logran escatear, cómo pueden escatear los dos. Maestro, usted al piano, ¿le parece? Voy a decir que tú eres mi amor y solo te quiero a ti. No me importa lo demás. Sé que tú me quieres y sabes muy bien que yo te adoro y que no puedo estar sin
Qué lindo, bravo, bravo. Muchísimas gracias a los dos, de verdad, por haber formado parte de esta edición del 16º Coloquio Internacional de Jazz, por habernos acompañado y habernos pues, ayudado a realizar este empeño de hablar sobre el scat en la improvisación y la interpretación vocal en el jazz, ¿verdad? Bueno, hemos hecho una cosa especial para ti, para este programa. Qué bueno, muchísimas felicidades a los dos, muchísimos éxitos en su carrera, ambos, y bueno, pues espero poder continuar recibiendo y disfrutando de su colaboración en ediciones posteriores. Regresamos mañana a las 10 de la mañana por esta vía online y por el canal Clave. Espérenos.